Entonces vamos a comenzar con la definición de vectores. Entonces, verás, un vector es un objeto que posee magnitud y dirección. Eso es primerito. Si te preguntan qué es un vector, tienes que decir un objeto que tiene magnitud y dirección. También puedes decir sentido, pero con magnitud y dirección ya está implícito todo lo que es un vector. Entonces, una definición rápida es que un vector es un objeto que posee magnitud y dirección. Entonces, esto es un vector. Bueno, esto se representa gráficamente o normalmente con una flecha. Entonces pongamos una flecha así, de cambio de color, ya, una flecha así. Entonces la magnitud es la longitud de la flecha. Entonces de aquí hasta acá es la magnitud, es la longitud de esta flecha y la magnitud o módulo. Y la dirección se refiere al ángulo que forma con una línea horizontal desde el inicio de este vector. O sea, porque el vector comienza desde aquí. Y el vector comienza desde aquí porque creo que no se ve muy bien. Eh, lo hago con otro color mejor. El vector comienza desde aquí, va hasta acá. Es una línea recta. Y aquí hay, como decir, una flechita. Esto indica la dirección. Bueno, esto indicaría el sentido. Y la dirección es el ángulo que forma con una horizontal desde el inicio del vector. Esto sería la dirección, que puede ser un ángulo, porque ya sabes que un ángulo da una dirección. Entonces, no sé, este puede ser un ángulo teta. Entonces, básicamente, ese es un vector. Ya, bueno, aquí puedes tener este ángulo teta con diferente forma. Por ejemplo, si ponemos otro vector así, a ver, no sé, abajo, hacia abajo. Otro vector, digamos uno que está hacia abajo. También vas a tener entonces una línea recta para ver el ángulo que forma. Una línea recta así. Y siempre vas a tomar desde el inicio, desde la parte derecha, es decir, desde acá. Siempre vas a tomar el ángulo que forma desde acá. Entonces vas a tener, como decir, un ángulo teta mayor. Y esto mismo va a seguir siendo la magnitud, la longitud del vector o módulo. Entonces, eso básicamente es un vector para que lo tengas en cuenta. Y bueno, esto también como la recta, lo que hemos visto, esto también tiene diferentes representaciones. Una de ellas, la primera representación que te voy a dar es la representación polar. Entonces pongamos en rojo eso, representaciones. Esta es la más bueno, no es la más fácil, mejor es la que no se utiliza mucho, esta representación. Y en esta representación un vector lo vas a poner tipo así, donde vas a tener el ángulo y el ángulo este que te dije de acá y la magnitud, o sea, es cuánto mide. Eso va a ser la representación polar. Y también un vector lo representas con cualquier letra, por ejemplo, no sé, una X y una flechita acá arriba. Así lo representas un vector, podría ser una Y y una flechita acá arriba. Ahí dices que es un vector. Cualquier letra, entonces una W con una flechita acá arriba. Y el módulo, o sea, la magnitud, esto de acá cuánto mide, de acá que te dije, le vas a representar de esta forma. Bueno, aquí sería, pongamos para que no se te olvide, es un vector y la magnitud la vas a representar aquí entre estos símbolos de valor absoluto. Eso vas a representar la magnitud del vector, entonces en todas sus representaciones. Eso primero. Entonces la representación polar
Como te dije, un vector puede ser cualquiera de estos. La representación polar, pongamos otra vez, representación polar, representación polar. Va a ser entonces un vector se representa así y va a ser igual a la magnitud, que te dije que puede ser así, y el ángulo teta, este ángulo teta que te puse acá arriba. Donde este ángulo, pongamos en general, si el vector se mide desde aquí, esta es la línea horizontal, aquí está el vector. Entonces ese ángulo teta en este caso va a ser así, se va a ser el ángulo teta. Y el último caso sería cuando la flecha está la línea horizontal está para acá, hay una línea para acá, este es el vector con esta flechita y el ángulo teta va a ser por acá. Entonces estas cuatro vas a tener estas cuatro opciones, donde el ángulo está entre 0 y 90, mayor a 90, pero menos de 180, mayor de 180, pero menos de 270 y más de 270. Eso con el plano cartesiano. Entonces la representación polar es esta. Vas a poner entre paréntesis la magnitud del vector, magnitud, y el ángulo que forma con una línea horizontal, que sería la dirección. Esto va a ser la dirección. Esa es la representación polar. Donde, bueno, la magnitud siempre debe ser mayor que cero, porque si no, no tendrías un vector. También entonces hay representaciones alternativas, como hemos visto en todo. Entonces, una representación alternativa es la representación rectangular. Rectangular. Esta es la más sencilla, como decir, porque es como decir que representas un punto en el plano cartesiano, pero teniendo en cuenta que el vector es desde el origen hasta ese punto. Por ejemplo, si este es un punto X, Y, estás en el plano cartesiano, primero me olvidé de eso. Estás como decir en el plano cartesiano. De aquí a acá es un vector, desde el origen hasta ese punto que tú quieres decir, que tú quieres, hasta dónde está el vector. Entonces el vector, no sé, el vector X va a ser igual a X, Y. Eso te pongo mejor con una gráfica que está aquí, para que se entienda mejor. Una gráfica que está en las notas. Entonces esto puede ser la representación con un vector. En su representación polar, o sea, solo te dije que es la magnitud. Esa es la representación polar, la magnitud y la dirección. Entonces la magnitud aquí te dice que es 3 raíz de 2. Es 3 raíz de 2. Y la dirección es lo que te dije que forma con una línea horizontal. Entonces en este caso es el plano cartesiano. Y la dirección aquí solo es de 45 grados. Entonces esta es la representación polar. Y como te dije, hay la representación alternativa, que solo es, como decir, el punto del plano cartesiano, el par ordenado, es otra representación. Entonces la otra representación que es igual a esta sería 3,3. Bueno, lo que dijiste antes, pero entonces esa sería la representación rectangular. Rectangular, y está la representación polar. Entonces, bueno, aquí te voy a poner lo que dicen las notas, que sí está bien. Aunque esta rectangular no se utiliza mucho. Mejor es otra que, porque tiende a como decir a confusión entre un par ordenado. Entonces nos dice que la representación rectangular de un vector es el par ordenado que apunta
al que apunta cuando lo posicionamos en el origen del plano cartesiano. Entonces, como está aquí, esta representación rectangular debe estar el vector en el origen del plano cartesiano. No puede estar en otro lado. Entonces, solo es la dirección desde el origen del vector hasta el par ordenado a donde llega. Y donde llega ese par ordenado es la representación del vector. Entonces, en este caso fue 3 3. Y solo así se representa. Entonces, bueno, también aquí dice cómo diferenciamos la representación rectangular de la representación polar. Esto es bastante sencillo porque no hay, como decir, chance de confusión porque la representación rectangular es dos números, x, y, donde x e y son números en la rectangular y en la polar, aunque al principio puede ser confusión, pero sería un x y aquí un ángulo y. Entonces, donde y ya es un ángulo. En cambio, x es un cualquier número, pero y ya es un ángulo, entonces no puede haber confusión entre las dos representaciones. Entonces, aquí también les voy a poner algo que es bastante importante que tengan en cuenta. Aquí hasta les ponen como atención. Entonces es bastante importante que tengan en cuenta esto. Dice que cuando trabajamos con vectores, lo único que nos importa es su magnitud y dirección, aunque es común graficarlos desde el origen del plano cartesiano. Esto ya que es solo como una referencia. Entonces, un vector no está solo, como les digo, solo en su origen. No siempre debe estar desde su origen. O sea, si tenemos aquí el plano cartesiano, un vector puede ser desde el origen hasta acá, donde debe formar sus 60, bueno, 60 grados, digamos. Y también el mismo vector que tenga la misma magnitud. Va a ser, por ejemplo, desde acá, donde debe estar desde la misma línea, ¿no? De referencia. Debe estar acá, puede estar acá. Va a tener, digamos que tiene la misma magnitud, el 60 grados. Entonces, estos dos, este y este, son el mismo vector. O sea, el origen del plano cartesiano solo es una referencia, no importa. Como aquí dice, esto se debe a que un vector no tiene punto de inicio ni punto final fijos. Entonces, lo que les puse acá mejor se ve en esta gráfica. En esta gráfica de acá. Entonces ahí se ve mejor. Si tienen la misma magnitud, entonces son el mismo vector. Como las dos aquí se representa como 5, entonces tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección porque es desde esta línea de acá, que es la horizontal. Entonces estos dos son el mismo vector. Eso para que tengan en cuenta porque a veces no se entiende muy bien eso, pero es el mismo vector, no importa eso. Entonces solo es una referencia el plano cartesiano. Ahora, entonces, como les dije, hay diferentes representaciones y la más común que van a ver es la representación en función de esos vectores base o vectores unitarios. Entonces, representación en función de los vectores base. Esto es como decir que ustedes tienen, estos vectores base son como vectores, yo les diría pequeños, tienen en el plano cartesiano.
Y en el plano cartesiano una parte es el eje Y otra parte es el eje X. Entonces ustedes pueden darle, como decir, la dirección. Solo quisieran, como decir la dirección del X. Ustedes saben que un vector da una dirección. Entonces podrías darle a un vector la dirección del eje X, en donde no afecte cuánto mide ese vector. Entonces podríamos ponerle un módulo 1. Digamos que cada cuadrito es 1. Entonces se define a un vector unitario, se le llama, que tiene magnitud 1 en el eje X, dirección del eje X, y otro en la dirección del eje Y. En el eje X se le llama como Y y una flechita, y en el eje Y se le llama como J y una flechita. Entonces esto se define solo para ayudar, como decir que el eje X y es el eje Y. Entonces, estos vectores base que yo les puse aquí son en representación polar. No sé si le entiendan. Si yo digo que tiene magnitud 1. Claro, pero es cero porque ves que el vector estaría desde aquí, desde este origen hasta acá, y no hay ángulo con respecto a este vector. Ah, ya. Sí, y el J, entonces, como te digo, el J está acá. Es la dirección con el eje Y. Entonces, desde el eje X al eje Y hay 90 grados. Entonces sería 90. Es con la dirección. Como te dije, aquí son vectores pequeños. Y entonces tienen su representación. Y esta es la representación polar. Y en la rectangular sería, ahí sí, 1,0 y 0,1. Ya. Entonces solo eso. Entonces continuamos, verás. Bueno, este gráfico para que mejor le entiendas, porque no grafico tan bien. Este gráfico está acá. Está a diferentes colores también. Ya. Entonces eso es lo que te dibujé acá arriba. Donde el vector J está para arriba. Te digo que con el eje Y es como que decir te da la dirección del eje Y. Y el Y es este de acá. Bueno, aquí ponen J y la flechita. Pero bueno, espero no se confunda. J y la flechita. Pero ya más rápido solo poner una J así en ese punto y solo la flecha y el I y solo la flecha. Ya, espérame, tengo un mensaje. Por ejemplo, si la representación, digamos que la representación rectangular de un vector es un X igual a un A, B. Esa es la representación rectangular, entonces es medida desde el origen. El vector. Entonces, su representación en función de estos vectores base va a ser simplemente, si tienes entonces un A, B, digamos que el A, B es de aquí hasta acá, y digamos que es A y B, punto A, B. Esa es la representación rectangular. Entonces, la representación en función de sus vectores base simplemente va a ser, es sencillo porque si tú tienes que este es módulo 1 y quieres llegar hasta acá, podrías multiplicarle a veces este y lo mismo de acá. Puedes multiplicarle b veces este vector y ya llegas acá porque esto te da la dirección, esta te da la dirección del eje y como tienes módulo 1 no te va a afectar, es como multiplicar por 1. Entonces su representación
sus vectores base, va a ser simplemente esto, AI más BJ. Y bueno, ya vamos a ver por qué esto funciona. Es como decir que le multiplicas una constante por este vector y como tiene módulo 1, eh, no afecta al valor. Entonces, esta es la representación en función de sus vectores base o unitarios. Vamos en función de sus vectores base o unitarios. Como ven, es lo mismo que acá, pero solo es con AI más BJ y ya no como un par ordenado. Y bueno, la representación, la otra, la polar, sería algo como tipo la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, porque debe ser la magnitud y un ángulo teta. Entonces, hasta ahorita esas son las tres representaciones que vemos, donde el ángulo teta va a ser este ángulo que forma de aquí, teta. Y como ya saben por teorema de Pitágoras, la magnitud va a ser esta al cuadrado más esta al cuadrado, entonces la raíz de el al cuadrado más b al cuadrado. Entonces estas tres representaciones deben tenerlas en cuenta. Estas tres de aquí. Entonces con esas tres representaciones ya veamos cómo se multiplican vectores y, bueno, por un escalar nomás, no cómo se multiplican los vectores. Y también la suma y resta de vectores. Entonces multiplicación, vamos como título, multiplicación. Y suma y resta de vectores. Entonces, primero tenemos que a un vector lo podemos multiplicar por cualquier número real, al cual se le suele llamar escalar, cuando hablamos de vectores. Entonces, aquí lo que puse esta representación en función de sus vectores base, aquí estás multiplicando a un escalar por un vector, aquí y está sumando un escalar, está sumando otro vector, que es una multiplicación de un escalar por otro vector. Entonces, bueno, primero se debería haber dado, se debería poner esta multiplicación para que entiendan mejor lo que estoy diciendo acá, pero ya, así han estado las notas. Yo estaba siguiendo eso. Entonces, si tenemos un vector en su representación rectangular o en función de sus vectores base, el resultado es otro vector. Si le multiplicamos por una escalar, obviamente, el resultado es otro vector que puede ser más largo o más corto, que tenga la misma dirección o que tenga dirección opuesta. Va a ser como decir esos cuatro casos. Entonces, si tenemos en su representación rectangular un vector, digámosle W igual a A, B en su representación rectangular y en su representación en función de sus vectores base va a ser AI más BJ. Tenemos este vector. Entonces, si le multiplicamos por un escalar, un vector W, una C por este W, va a ser entonces el vector A por C y B por C. Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Si aquí es A, aquí es B, entonces aquí va a ser AC, ACI más BCJ. Y BCJ. Entonces, si le multiplicas un escalar por eso, el vector puede, como les dije antes, se puede hacer más largo, tener la misma dirección, se puede hacer más corto, tener una dirección opuesta, y así.
Entonces, eso va a depender si este valor es positivo o negativo. Y si es mayor que mayor, si está entre, si es mayor que uno o si está entre 0 y 1. O sea, si es una fracción. Entonces, depende de este valor, si depende de este valor C. Entonces, el primer caso, pongamos caso 1. Em, C es positivo y mayor que, que 1. O sea, bueno, podríamos poner esto así. El primer caso es donde C es positivo, o sea, C es mayor que 0 y es mayor que 1. Y C es mayor que... Porque puede estar también el otro caso que es entre 0 y 1. Entonces, este caso todavía no estamos viendo. Entonces, C es mayor que 0 y también es mayor que 1. Entonces, un ejemplo aquí nos dice que tenemos este vector U igual a 1,2. Si le multiplicamos a este vector U por 2, su resultado es 2,4. Entonces, 2U es otro vector donde le estás haciendo más grande ese vector, 2,4. Solo, es como si solo multiplicas componente por componente. Y bueno, en su representación, en su función de sus vectores base, esto es 2i más 4j. Entonces, gráficamente lo que se está haciendo así, aquí, ya les pongo acá, lo que esto significa gráficamente. Ya. Como el vector u representa 1,2, entonces sería este de acá, ese que está con azul. Este que comienza aquí y va acá. Ese es el vector u. Este es el u. Y el vector 2u es el doble de este vector. O sea, doble en magnitud y bueno, tiene la misma dirección. Es desde aquí, desde el inicio mismo, hasta el 4,2 que sacamos. El 2,4, perdón. 2,4 que sacamos. Entonces es el mismo vector y se supone que su longitud se duplica. Como obviamente o de manera implícita se tiene eso, que su longitud se duplica. Entonces ese es el caso 1, donde lo que se multiplica al vector es positivo y mayor que 1. Entonces el siguiente caso es cuando el valor también es positivo. Caso 2, este C también es positivo, pero el C es menor que 1. Entonces decir el C está entre 0 y 1. Entonces este C puede ser un medio, un tercio, no sé, un 2/5, algo así, algo que esté entre 0 y 1. Entonces un ejemplo sería si multiplicamos al mismo vector U que poníamos antes, U igual a 1,2, le multiplicamos por un medio. Entonces vas a tener otro vector, ya, ya no es el mismo, que va a ser un medio, coma 1. Entonces gráficamente esto es lo que está aquí, donde la longitud, la magnitud, se va a reducir a la mitad porque estás multiplicando por un medio. Es como decir con números. Entonces aquí está una gráfica de eso. Entonces este va a ser el vector original, el de azul. De aquí a acá.
y la mitad va a ser el otro, el 1/2 de U, el U y 1/2 de U. Ya más rápido, caso 3, en donde el C es menor que cero y también no es una fracción, o sea, no es menos un medio, no es menos un tercio, no es esto. Ese es otro caso, donde C es menor que cero y al mismo vector, el mismo vector U, que es igual a 1,2, multipliquémoslo por 3, por menos 3 digo, menos 3, U, te va a dar entonces menos 3, menos 6. Entonces, en este caso, la dirección va a cambiar, va, el vector va a estar hacia el otro lado. Entonces, va a estar así. Si el vector original era el U, lo que digo hacia el otro lado es que va a estar en la misma línea de acción, se llama. O sea, en la misma línea, pero en el sentido contrario, o sea, la flecha en el sentido contrario. Entonces, ese es el vector menos 3U, el que está para acá. Pero bueno, esto solo es para que vean gráficamente, pero no es necesario. Porque ya cuando grafican este ya van a saber que es menos 3, menos 6. Y no es que se vayan a perder por eso. Entonces, aquí, bueno, si es menos un tercio, entonces el vector U sería más cortito nomás, ¿no es cierto? Entonces, este sería el caso 4. Pero entonces, de manera general, aquí les voy a poner cómo multiplicar un escalar por un vector en en sus distintas representaciones. Es lo que les puse aquí. Y en su representación polar, bueno, eso no es... mm, bueno, en su representación polar, primero yo les recomendaría que cambien a su representación rectangular y ahí multiplicar. Pero aquí también en las notas dicen esto, cómo multiplicar este escalar por el vector en su representación polar. Entonces es esto que está acá. Lo que nos dice aquí. Si el escalar es positivo, basta con multiplicar a la magnitud del vector por el escalar. O sea, si tienes el vector en su representación polar, digamos que es tipo así. Este es el vector, este es Y, este es X. Si tienes una magnitud, aquí le pone R, aquí es el teta. Entonces el vector, si el C es positivo, entonces el vector va a ser algo más grande, ¿no es cierto? C veces este de acá. Eso es lo que está acá. C veces R y va a tener la misma dirección. Si el vector es, si el escalar C es negativo, entonces multiplicamos a la magnitud del vector, lo mismo, pero como les dije, cuando es negativo cambia el sentido. Entonces cambia acá y va a ser hasta hacia abajo. Y el ángulo para ya tenerlo, o sea, por eso les digo que mejor pasen a rectangulares. Bueno, ya vamos a ver cómo se pasa a rectangulares, pero obviamente ustedes ya tienen como la intuición que va a ser solo, aquí se va a formar un triángulo rectángulo y tienen que utilizar funciones trigonométricas. Pero entonces si el escalar es negativo, entonces multiplicamos a la magnitud del vector por el escalar. Entonces lo mismo. Bueno, aquí está el valor absoluto, ¿no es cierto? Porque es una magnitud. Esto no tiene sentido que sea un número negativo.
Y al ángulo lo vamos a sumar más menos 180 grados. Esto con rojo, no sé por qué no les pusieron aquí, pero esto es importante. Dependiendo si la suma total, dependiendo si es, bueno, sí, la suma total pasa o no de 180 grados, de 360, perdón. O sea, va a depender de eso. Entonces aquí les dan un vector, por ejemplo, este vector de acá, les dan un ejemplo u igual a 10,35 grados. 7u me podría, claro, 70 y va a ser su misma dirección, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tienes otro vector, si tienes un vector x igual a 10,65, entonces menos x, ¿cuánto es? ¿Entiendes? La magnitud del vector va a ser la misma, ¿no es cierto? Pero aquí te decía que le sumes o le restes 180 grados. En este caso le vas a sumar, porque 65 más 180 grados no, no pasa de 360. Entonces, 180 más 65, 5, 14 y 1, 245. 245. Entonces, este es el otro vector. Entonces, tipo así vamos a poner. Digámosle que el vector x es de aquí a acá. Digamos que esto es 65. Y entonces lo otro debe ser al contrario. Y este ángulo va a medir 245. Y esto es obvio que le sumo 180 grados. O sea, aquí se ve claramente que le sumo 180 grados porque el vector, los 180 grados van a comenzar de aquí a acá y es una línea recta. Entonces van a ser 180 grados. Entonces eso es fácil. Y aquí si tenemos entonces otro ejemplo. Entonces si tenemos un ejemplo de un vector tipo, digamos este b igual a 3,70 grados. Si multiplicamos a este escalar por 4, digamos, vas a tener otro vector, menos 4b, 12, y ahí debes sumarle 180, ¿no es cierto? ¿Sí entiendes por eso? ¿Eso? ¿Por qué debes sumarle 180? Sí, Ya. Es lo mismo de acá, porque ¿no se es va por cierto? el otro lado. Ajá. O sea, 250. ya. Entonces verás, por lo que debes sumarle 180 es porque aquí tendrías como 70 grados. Digamos que este vector vale 3. Entonces, 4 veces sería esto, ¿no es cierto? 4 veces 1, 2, 3, 4 sería como por decir por acá el otro vector. Y lo que tú me dijiste que esto es 250 desde acá, ¿no? Desde acá abajo, porque esto es 180. Entonces, todo esto es 250 grados. Entonces, menos 4 veces ese vector es 12,250 grados. Ya, eso también entonces bastante fácil y veamos otro. Les voy a poner un gráfico. Que si hay gráfico en las notas, digamos que el vector es W igual a 5,200 grados. Ahí cuando si yo le multiplico por algo negativo, les dije que ya se pasa de 360 si le sumen 180. ¿No es cierto? Sería 380, ya se pasa de 360. Entonces ahí deben restarle, en cambio. Ya les digo cómo es. Entonces si le multiplican, por decir el valor, aquí está menos 5.
menos un quinto de menos un quinto veces este vector de acá. Entonces, la magnitud, como les dije, siempre es algo positivo, es una magnitud, un módulo, eso es siempre positivo. Entonces sería 1, que está dividido para 5. 1, coma, dije que les pongan 200 menos 180, porque si le pondrías más, sería 380. Entonces esto te va a quedar 1,20 20 grados. Entonces, para que se note mejor esto, les voy a poner el gráfico. Entonces, el vector W original es este grande, ¿no? 5 veces algo, podría decir. Por eso está más grande que el otro. Y un ángulo de 200 grados, de aquí hasta acá. El otro vector va a tener dirección contraria, este rojo de acá. Y va a ser más pequeño porque es 5 veces más pequeño. Y el ángulo 20 podrían, ¿cómo les explico esto? Es que si le suman 180 grados, te va a dar 380, si le sumaría. Entonces 380 es como decir que tú te das la vuelta completa más 20. Eso sería 380. O sea, técnicamente es lo mismo, solo que para que le entiendan mejor, en las notas le dicen que le sumen o le resten. Pero técnicamente es como lo que les digo, 380 le sale, entonces es 360 más lo que les falta, 20. Y por eso les sale, no sé por qué sale esto. Ya. Entonces, por eso es 20 grados. Pero como entonces mejor es, para que le entiendan así, es que cuando ya se pasen de 360, mejor le reste y les va a salir el mismo resultado. Entonces aquí solo les va a salir 20. 20 acá. Y ese es el otro vector. Si fuera 370, es que no sé por qué me sale un círculo cuando hago eso. Tienes la línea acá. 360 es de aquí hasta donde llegas otra vez. Entonces, si es 370, necesitas 10 ángulos más para arriba. Ay, se me va. No sé si, o sea, vas así, te quedas acá, ya es 360 y necesitas 10 ángulos más y ahí va a ser el vector. Vamos a ver suma de vectores. Entonces es una representación rectangular o en su representación en forma de sus vectores base, la suma de vectores es facilito porque es componente a componente. No hay mucho misterio en eso. Entonces, si tenemos aquí, sigamos las notas. Si tenemos un vector u igual a A, B y un vector b igual a c, d, estas son su representación rectangular, ¿no? Entonces, u más b solo es componente por componente. Entonces, lo que le quiero decir es esto de acá. Pongámoslo con azul. Es este más este y este más este. Entonces, a más c y b más d. Es a más c, b más d. Entonces eso. Y en su representación en forma de sus vectores base, entonces el vector u va a ser igual a i más bj. Y el vector b va a ser igual a ci más dj. Ci más dj. Entonces, de igual manera, es como decir que aquí tengan un factor común, el i, y van a sumar entonces a más c, i más b más d, i, más d más b y j. Entonces es como que tengan factor común. Entonces, u más b es como que le sacan el factor común al i. Entonces, a más c, i
más B más D J. Y como ven, va a ser lo mismo que acá, esta representación de acá. Entonces es bastante sencillo. Pero lo importante que sepan es cómo gráficamente, porque a veces hay ejercicios gráficos de esto y qué representa gráficamente esto. Entonces, gráficamente es como si pusiéramos los dos vectores uno a continuación de otro. Entonces, digamos que este es el vector U, tienes el otro vector, no sé, tipo, pongámoslo así, tienes el vector B. Entonces, los dos vectores, la suma de estos dos va a ser igual a uno a continuación del otro. Lo que significa es, aquí tengo el vector U, le estoy copiando el de arriba. Y le pones a continuación el otro, con la misma dirección y la misma magnitud sería. Digamos que quedó hasta acá. Este es el vector B. Y la suma gráficamente se representa por la unión desde el primer vector hasta el último. Entonces, gráficamente esto es U más B. Entonces, si ustedes hacen con regla, respetando los ángulos, todo, les debería salir esto en una representación gráfica. Entonces, aquí mejor hay un dibujo con otro ejemplo. Este de acá. Donde este ya les dio valores. Entonces, primero les voy a decir cuáles son los vectores. Este vector U es igual a 1,3 y el vector B es igual a -2, -1. Entonces, el vector U sí está bien dibujado porque es 1. Aquí está el 1, ¿no es cierto? Y el 3. Es como que pongan un par ordenado, pero deben coger desde el origen hasta el final. El vector B es menos 1, -2. Entonces, esto es como que le pongan otro par ordenado aquí. Esperen, primero borro acá. Para dibujar este en el plano ordenado mismo de acá, es como decir que tengan otro par ordenado de referencia aquí, uno chiquito. Y con respecto a este, le dibujan el B. Entonces, ese va a ser -1. Entonces, desde aquí hasta acá, -1. -2 digo, -2, por eso llega hasta acá. -2, -1. Por eso va a esta dirección. Y la suma, como les dije acá, es desde el primer vector hasta el último vector, hasta la punta del último vector. Y entonces, U más B. Ujú. Y como ves gráficamente sí queda -1, 2. Sí. Entonces, primero, lo que deben tomar en cuenta para hacer esto es que deben, yo le diría que es como un sistema de referencia, uno chiquito. No sé si me entienden bien esto. Le hago mejor. Cuando ya hacen el vector U, después ponen para dibujar el otro vector. Es como que le pongan un sistema de referencia pequeño. El vector B es -2, -1. Entonces, en este sistema de referencia pequeño dibujan ese vector B y este es el -2, -1 en este sistema de referencia. Y ahí ya les sale. Entonces, gráficamente, pero ven que sumando sí les va a salir este vector U más B, que solo es componente por componente. Y también, bueno, algo importante es que el orden de la suma no importa. Pongamos esto con rojo. El orden, la suma no importa. Entonces tú podrías haber primero tomado el B y después el U.
Y eso mejor les pongo con este gráfico que está acá. Y el resultado va a ser el mismo. Entonces, el B, bueno, aquí ya desde este sistema de referencia, este va a ser el principal, ¿no es cierto? Era menos 1, menos 2. Ese es el B. Y hacen, como les digo, un sistema de referencia, uno pequeño, para dibujar el B. En este caso, el B era 1,3. Entonces, respecto a este, 1,3, en que es un cuadrito y 3 para arriba. Y ahí va a ser el vector B. También pueden hacerlo sin dibujar este sistema de referencia que les digo. Si el vector U es 1,3, entonces se desplazan para acá una unidad y 3 para arriba. Y le ponen. Y la suma de los dos va a ser lo mismo. Como ven, es menos 1,2, como salió acá. Menos 1,2. Entonces el orden no importa. Pueden sumarle cualquiera primero. Ahora veamos resta de vectores. También es lo mismo de la suma, solo que cuando le restan uno, como ustedes saben, si un vector está así y le restas le multiplicas por un escalar, eso es como restar. Entonces le multiplicas por menos uno. Entonces el vector, el otro va a ser en la dirección contraria, con la misma magnitud, porque le estás multiplicando por menos uno. Entonces pongamos resta de vectores. Entonces es una representación rectangular. Digamos que lo mismo, tengamos un vector u igual a, B y un vector b igual a c, d. Entonces u menos b, aquí es como que le multiplicas por menos 1. Y lo que les dije antes de multiplicación por un escalar, solo le multiplicas a cada parte, ¿verdad? Entonces esto va a ser a menos c, b menos b. Y en su representación en función de sus vectores base, u menos b. Esto en forma de sus vectores base va a ser a menos ci más, bueno, aquí ya puse más. Entonces, b, sí, más. Espérenme un rato. Más, sí, aquí debe ir un paréntesis para que multiplique los dos. Y más b menos dj. Entonces es como restar números, pero por componente. Es técnicamente esto. Entonces, componente por componente. Este con este y este con este. Y es restar números. En la otra caso era sumar números. Entonces, eso sí se entiende. Por ejemplo, si tenemos aquí, bueno, pongamos este mismo ejemplo que está en las notas. Si tenemos un vector u igual a menos 3i más 2j y un vector b igual a menos 4i más 4j. Entonces, u menos b, como les digo, componente por componente, menos 3, aquí menos 4, ¿no es cierto? Menos 3 menos 4, entonces sería más 4, entonces solo les queda 1i más 2 menos 4, porque deben ver solo la j, componente por componente, 2 menos 4, menos 2, entonces ya le puse aquí más, menos 2j. Y bueno, gráficamente les voy a poner esto. Les voy a poner esta gráfica de acá. Para vean, que la entiendan cómo es. Entonces, primero aquí también, aquí está el u, que es menos 3.
más 2, entonces es 3 para la izquierda y 2 para arriba. Y el otro es menos 4 más 4, entonces más 4. Entonces vuelves, como decir, para la derecha y bajas para abajo. Aunque no, bueno, aquí les estaba diciendo mal. El vector u es primero menos 3, sí, menos 3 para la izquierda y 2 para arriba. Como es menos b, entonces este es el vector b. Entonces menos b es igual a 4 y menos 4j. Entonces es 4 para la derecha y menos 4 para abajo. Por eso es como que va para acá. Ese es el menos b. No sé si le entiendan eso bien. Si le ponen menos b, entonces es 4 para la derecha y menos 4 para abajo. Y la resta va a ser el vector que comienza desde el inicio y hasta el final. Entonces, en general, si tienen un vector aquí, si pongámosle con este negro, si tienen un vector u, digamos un vector, en cualquier lado, un vector x, entonces gráficamente u menos x va a ser esto. Colocan de igual manera uno tras de otro, entonces primero le colocan el u y el menos x deben cambiarle de dirección. Entonces el menos x, si el x es este de acá, que va de aquí a acá, el menos x va a ser uno que va a estar en el mismo sentido, no, en el sentido contrario nomás. Entonces va a ser uno por acá y la suma va a ser, la resta digo, va a ser esta. Entonces siempre se forma como un triángulo cuando son dos. Entonces este es menos x y este de acá, mejor pongamos con otro color. Este de acá es u menos x. Entonces espero que la entiendan bien eso. Y para ver cómo les va, mejor les voy a poner un ejercicio. Entonces intenten hacerle para ver, o sea, nos dice que la avispa va desde aquí, comienza en el origen, mm, va un vector acá, es como que un vector es una dirección, ¿no? Entonces nos da el punto final. Primero la avispa va de aquí hasta acá. Imagínense que este es no sé, el piso. La avispa va de aquí a acá, después va a la izquierda y para arriba, y después va a la derecha y para arriba. Y después hace otro salto que va hasta una ventana, que es el 6.4. Entonces les pregunta si la ventana está en 6.4, ¿cuánto vale este vector? El último desplazamiento, ¿cuánto vale este vector? No sabes, este sería, no sé, un xy más un yj. Entonces, ustedes saben que toda la suma de esto da el vector 6,4. Entonces, eso deben ponerlo. Toda la suma de eso da ese vector. Entonces, 4y más j más menos 6y más 2j más 3y más 2j. Esto es igual a 6y más 4j. Bueno, aquí falta uno, perdón. Falta la incógnita, pues. 3 más 2j más, ahí el x y más el yj. Y todos estos, 1, 2, 3, 4, entonces 1, 2, 3, 4, dan el vector 6j más 4j. Entonces solo deben sumar componente por componente. Entonces 4 menos 6
más 3 les queda 1, ¿no es cierto? Entonces, y más xy debe ser igual a 6y. Y la otra, bueno, aquí el y se va a ir, ¿no es cierto? Entonces les queda 1 más x igual a 6. Entonces, x igual a 5. Ya. En la otra, entonces, 1 más 2, porque solo deben ver el j. 1 más 2 más y debe ser igual a 4. Entonces, 1 más 2 más x, esto j, debe ser igual a 4j. Entonces las j se van a ir. No es que se, bueno, no es que se vayan, pero digamos que se vayan. Entonces esto va a ser igual a 4 más 1, 5. 5x igual a 4, entonces x igual a menos 1. Y digo. Bueno, sí, bueno, un x, pero aquí le puse lleno. E igual a menos 1. Y sí es lo que dijo Andy, que es 5 menos j. 5y menos j. Pero solo es ver componente por componente. Todos estos vectores, con uno que tú no sabes, te va a dar el vector, como decir, esto te va a dar el vector de aquí hasta acá. Ay. Entonces solo debes sumar y ver el valor de x y y, componente por componente. Y como ven, es sumar y restar números, no es nada más. Entonces sigamos. Lista de vectores. Y ahora vamos a ver transformación de coordenadas. Vamos transformación. Transformación de coordenadas. Entonces, como les dije, pueden pasar de la forma polar a la forma rectangular de manera muy sencilla. Y eso es viendo del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, si tienes, primero les voy a hacer un bosquejo. Si tienes un vector aquí, así, es su representación rectangular, aquí va a ser un A, B. En la representación, sí, rectangular, digamos que este es el vector X, esto va a ser A, B. Es una representación en función de sus vectores base, esto va a ser AI más BJ. AI más BJ. Y en su representación polar, este vector X va a ser igual al módulo. ¿Cuánto vale el módulo? Esto van a ver por el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Porque si este es A y este es B, entonces es la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y ver este ángulo teta, que va a ser, por ejemplo, aquí ya pueden utilizar cualquier función trigonométrica, si ya conocen la hipotenusa, pero más fácil es la tangente, ¿no es cierto? Porque es el cateto opuesto, el A, este A mismo tienen acá, sobre el cateto adyacente. Entonces va a ser la arcotangente de A sobre B, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso si el vector está así. Si, por ejemplo, el vector está, digamos, ya más acá, es su representación rectangular. Bueno, ya mejor les voy a presentar los gráficos, pero su representación rectangular, aquí tendrías, si le puse B acá, entonces aquí tendrías un menos B, aquí un A, y entonces tú necesitas el ángulo de aquí a acá, pero puedes sacar solo, pero no sabes, ¿no es cierto? Si sabes solo la representación rectangular, entonces necesitas este ángulo, y después le vas a sumar el resto para pasar a su forma polar.
El otro caso sería cuando el vector está por acá, en su representación sí, rectangular, los dos puntos. Necesitas todo el ángulo de aquí a acá. Entonces solo podrías hallar este ángulo y sumarle 180 grados. Y el último caso sería cuando está por acá. Entonces podrías sacar solo este ángulo de acá y le sumas 270 grados. Entonces eso es lo que les digo, vamos a ver con ejemplos. Entonces el primero, bueno, el primero es bastante sencillo porque el primero está en el primer cuadrante. Si solo un vector está aquí, ya solo ven el arco tangente de este ángulo. Entonces pongámosle ese ejemplo. Tomemos el vector. Tomemos el vector u igual a 3,1. Y queremos pasar a su representación polar. Como nos ven, aquí está el 3,1 y el ángulo. Entonces, de su representación polar, este U necesita la magnitud y la dirección. Entonces, la magnitud van a ser por teorema de Pitágoras. Esperen, no sé por qué se me fue. Entonces, la magnitud van a ser por el teorema de Pitágoras. Ese es el más facilito. El teorema de Pitágoras, la magnitud, va a ser la raíz, entonces, de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3, 9, 10. La raíz de 10. Y el ángulo, primero, bueno, entonces, primero para que despacio, vayamos despacio, entonces la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, por eso les dije que es la arco tangente del ángulo, que va a ser la... mm, les puse mal. El ángulo va a ser igual a la arco tangente de 1/3, que les va a dar esto si ponen una calculadora. No tengo una calculadora, pero... Entonces, el arco tangente de 1/3. Entonces, la representación polar de este vector u, que es igual a 1,3 o 1i más 3j, su representación polar es igual a la raíz de 10, la arcotangente de 1/3. Esa es la representación polar. Y como ya les estaba diciendo, hagamos de otro. Acuérdense que cuando el vector está por acá, deben hallar este ángulo y después le suman este de acá. O sea, si el vector está acá en el segundo cuadrante, deben hallar el ángulo primero, sería como el auxiliar. Y bueno, la magnitud ya saben por teorema de Pitágoras. Y después y la magnitud y el ángulo, le hallan este ángulo y después necesitan el ángulo de acá, que es de 90. Entonces, ese caso, para que me den en coordenadas polares, les ponen como ejemplo, les pongo este vector. U igual a menos 3,4. Ahí les pregunto, ¿cuál es su representación en coordenadas polares? Claro, bueno, necesitas este ángulo de acá, dice, ¿no es cierto? Este alfa, primero. Y el vector es desde aquí hasta acá. Entonces es un teta. Te sale negativo porque has de haber cogido valores negativos de este menos 3 o sí, son del menos 3. Pero verás, primero debes hallar este ángulo de acá. Porque este de aquí a acá, ya sabes que es 90 grados.
Y un vector tú sabes que es desde aquí, desde el eje X positivo hasta donde llega. Entonces, bueno, primero te voy a dibujar. O sea, lo que está esta gráfica. Necesitas este ángulo teta que está en rojo. Necesitas este ángulo teta, pero no conoces el ángulo en amarillo, que está este ángulo alfa. Amarillo o naranja, creo que está. No sabes este ángulo. Entonces debes hallar este ángulo alfa, porque este ya sabes de aquí a acá, ya sabes que es 90. Entonces, ese, como decir, es la parte más difícil del ejercicio. Entonces, primero es la magnitud para pasar a su forma polar. Y sí, está bien porque es la magnitud, pongamos magnitud, que es igual como les dije aquí, la representación se le pone así, la magnitud. Esto es igual a la raíz de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. 16 más 9, 25, y la raíz de 25 es 5. Entonces la magnitud sí, está bien, es 5. Entonces es U igual a 5, un ángulo teta, que no sabes. Entonces este ángulo teta, entonces es el ángulo alfa más 90 grados, o lo de aquí, porque de aquí a acá ya tienes que es 90 grados. Te falta hallar el ángulo alfa. Entonces aquí es como que tuvieras un triángulo rectángulo. Esto de aquí, tienes un triángulo rectángulo. Por eso, hasta aquí hasta está esta representación que es un triángulo rectángulo. El de aquí. Aquí es como que tuvieras un triángulo rectángulo. Lo que estoy poniendo en verde. Entonces, si tienes un triángulo rectángulo y quieres hallar el ángulo alfa, solo aplicas trigonometría. Entonces es cateto opuesto, que es 3 sobre cateto adyacente, que es 4. Entonces es 3 cuartos. Entonces la tangente de este ángulo alfa es igual a 3 cuartos. Y entonces el ángulo alfa va a ser igual al arco tangente de 3 cuartos. Y déjame poner en la calco. Tangente de 3 cuartos. Que esto es igual a 36. Bueno, este ángulo alfa es 36,86 grados. Y entonces ya le sumas. El vector U en su representación polar es 5,36,86 más 90 es 126. Sí, 126 grados, 126,86. 86 grados. Esa es la representación polar de este vector. Entonces, si ustedes quieren hacer rapidito, yo lo haría así rapidito en este es menos 3,4. Entonces, si solo le dibujan así y después quieren este ángulo. Saben que esto es 3, esto es 4, y sacan este ángulo y le suben 90. Y es bastante rápido hacer eso. Y U igual a menos 2, menos 4 en coordenadas polares. Raíz de 20 sería. Sí, ahí sí está bien el otro ángulo. Entonces, bueno, como les dije primero, yo le haría así. Imagínense que están haciendo rápido. Le ponen así, está menos 2 menos 4. Entonces aquí es menos 2, aquí es menos 4. Necesitan este ángulo es alfa. Aquí es 4 y este ángulo va a ser 2. Entonces va a ser la tangente de 2, de 4 medios, porque es la tangente del cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces va a ser la arcotangente de 2, sacan el ángulo, ya sacan la raíz y suman 180. Primero van a dibujar, bueno, si quieren hacer ya más despacito, entonces primero le dibujan el vector, que es menos 2, menos 4. Ustedes saben que necesitan el ángulo
desde el origen X, ¿no es cierto? Desde aquí hasta el vector. De esta línea recta, ya saben que es 180 grados. Entonces les falta solo saber cuánto vale este ángulo alfa que está acá. Les falta saber cuánto vale ese ángulo. Entonces, ven que hay un triángulo rectángulo ahí, en donde de aquí a acá es 2 y de aquí a acá es 4. Entonces, este U, primero la magnitud, que es, bueno, este U, que se le puede representar así. La magnitud, eso es lo más fácil, que es la raíz, es teorema de Pitágoras. Entonces, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 16 más 4, que es la raíz de 20. Y ahora el ángulo. Primero deben hallar el ángulo alfa, este que está con naranja. Entonces saben que la tangente de este ángulo alfa es igual a 4 sobre 2, que es igual a 2. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a la arcotangente de 2. Arcotangente de 2. Que esto le sale, déjenme ver en el cálculo. Arcotangente de 2. Esto es 63,43 grados. Entonces U va a ser igual a raíz de 20 y el ángulo teta es 180 más este alfa, ¿no es cierto? 180 más este alfa. Entonces U va a ser igual a la raíz de 20, 180 más 63, 143, no, 243. Sí, 243,43, como dijo bien Anti. Sí, y entonces, bueno, en la última les voy a poner el último ejercicio y les voy a preguntar. El vector va a estar por acá. Entonces, ustedes deben recordar que solo necesitarían este ángulo de acá, si el vector está por acá. Y ya deben saber que desde aquí hasta acá es 270 grados. Entonces, solo les falta saber este ángulo alfa y la raíz y la magnitud, digo, es bastante sencillo. Entonces, ese ejemplo que les digo es el siguiente y me dan la representación polar. Y ya hemos visto todos los casos, porque solo hay 4 cuadrantes. Entonces, la representación polar de este vector, vector W igual a 3, menos 1. Entonces, hagamos esto. Este es el vector, la gráfica. Ya después casi no necesitan ni graficar si hacen así, podrían hacerlo mentalmente. Pero bueno, primero hagan la gráfica. Una gráfica, un bosquejo así nomás. No debe ser exacto, porque no necesitan que sea exacto. Entonces, como les dije, el ángulo teta es desde el eje X positivo hasta donde está el vector. Desde aquí hasta acá, ustedes ya saben que es 270, todo esto de acá. Entonces les falta solo el ángulo alfa, este ángulo alfa que está aquí. Entonces, la magnitud también es fácil porque es la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que va a ser 10. Entonces esto también es fácil, solo el ángulo alfa necesita. Entonces el ángulo alfa, tienen que ver que aquí se forma un triángulo rectángulo. Pero primero borro esto de rojo para que se vea mejor. Aquí se va a formar un triángulo rectángulo en donde esto va a ser 3 y esto va a ser 1. Entonces, para hallar el ángulo alfa, tienen que tangente de alfa es igual a cateto opuesto 3 sobre cateto adyacente 1. Entonces, la tangente, bueno,
el ángulo alfa va a ser el arco tangente de esto, entonces la tangente a la -1 de 3, ¿ya? Entonces el vector W en su representación polar va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, coma, la tangente a la -1 de 3 más los 270. Y si ponen esto en la calculadora, esto les da la raíz, bueno, esto no, la raíz de 10, y todo esto les sale, déjenme poner, que no tengo la respuesta, la tangente es 1 de 3 más 270. Esto le sale 341,56 grados. Ya, esa es la representación polar de este vector. Como ven, solo hay cuatro casos. Solo hay cuatro casos. En donde el vector puede ser acá y el ángulo alfa va a ser el mismo. Donde el vector va a ser acá y este ángulo alfa va a ser este de acá y le deben sumar 90 grados. Y el otro caso va a ser igual, va a ser a este, donde el ángulo alfa va a ser este y le deben sumar 180 grados. Y este caso que ya vimos recién. Entonces solo hay esos cuatro casos. Entonces, si se acuerdan, cuando vimos rectas, había una representación paramétrica, que era tipo así. ¿Recuerdan que eran con un t, que era igual a un a más bt, y y era igual a c más dt? En donde se acuerdan que para pasar a la forma general, despejaban el t, e igualaban y ya sacaban la forma general o la cartesiana. Entonces, para que se acuerden, porque de aquí partimos para sacar la ecuación vectorial de la recta, en donde se acuerdan que estos pares ordenados verificaban esta ecuación paramétrica. Entonces, la representación, pongamos esto escrito, representación vectorial de la recta, simplemente es, como les dije, es técnicamente un par ordenado. Bueno, se representa, no es un par ordenado, un vector. Entonces son los puntos X, Y, donde debe ser un AC, un punto AC cualquiera, más un T por BD. Entonces, técnicamente es como poner los pares ordenados, ¿no? Los X, Y va a ser igual a un punto A, un punto de partida, más un T por BD, por B, D. Eso no sé si le están viendo aquí. Parte de esto, ¿no es cierto? Parte de estas dos ecuaciones, lo que les estoy diciendo. Entonces, este par ordenado puede ser cualquier número que pertenezca a la recta. Pongamos esto, cualquier número que pertenezca a la recta. Y este es un vector que se conoce como dirección de la recta. Entonces, este es un vector que se conoce como la dirección de la recta. Y por ejemplo, determinemos un ejemplo, primer ejemplo de esto. Determinemos la ecuación vectorial de la recta, que pasa por el punto 1,2 y tiene dirección
la dirección es un vector, ¿no es cierto? Entonces, es un vector U igual a menos 3, uy, menos 3, menos 5. Menos 3, menos 5. Entonces, esto solo es de aplicar la fórmula. Entonces, la ecuación vectorial de la recta es un x, y. El primer punto era cualquier punto que pase por la recta. Entonces, ya nos está diciendo el enunciado que pasa por el punto 1,2. Entonces, 1,2 más un t y por la dirección de la recta. Entonces, menos 3, menos 5. Entonces, veamos gráficamente esto. Aquí ya les voy a poner el gráfico. Como saben, la recta primero se extiende hasta el infinito. Entonces, es así, pero bueno, ya. Hacemos esto. Este es el vector, el menos 3, menos 5, este u de acá. Este es el punto, pero deben tener en cuenta que para graficar esta recta, la recta abarca al vector dirección, o sea, este vector dirección, a más vectores direcciones, porque puede haber otro vector dirección que puede ser por acá, más pequeño, más grande. Aquí solo importa la dirección, que tenga la recta. No sé si me entiendan eso, pero ya vamos a hacer otros ejemplos. Solo importa la dirección, entonces pueden haber técnicamente infinitos vectores directores. Y saben que la recta se extiende hasta el infinito. Entonces puede haber otro punto y otro vector director. Puede haber otro punto por acá y otro vector director. Entonces, para que me entiendan eso, primero vamos a determinar cómo determinar ese vector director. Entonces les voy a copiar lo que dice aquí. Cómo determinar este vector director a partir de dos puntos. Entonces aquí nos dice que si sabemos que la recta pasa por los puntos A, B y G, H, entonces la dirección U de la recta es el vector U que les dije acá. Entonces pongamos otra vez la recta X, Y, pasa por puntos A, B más T por 1. Este U se halla de esta siguiente manera. Entonces, si tienes dos puntos, entonces la dirección U de la recta viene dada por la resta de este par de puntos, sin importar el orden. Entonces pueden restar AB menos GH. O esto también va a ser igual a GH menos A, B. Entonces va a ser un vector que también valga para representar esta recta. Entonces vemos ejemplos para que le entiendan lo que les estoy diciendo. Entonces, bueno, primero acuérdense de esto, que es este U es el que deben determinar, porque este es cualquier punto que pasa por la recta y este es el U, el importante que deben determinar. Entonces, si una recta, aquí tenemos un ejemplo. Si una recta pasa por los puntos 1,1 y 2,3, entonces su dirección U va a estar dada por algo. Entonces nos dice que es puntos 1,1 y 2,3. Entonces U va a ser igual a 1,1 menos 2,3. Entonces va a ser 1 más 2, 3, y 1 menos 3, menos 2. Esa va a ser una dirección. Y como les decía que no importa el orden, también va a ser U puede ser igual a menos 2, 3, menos 1,1.
Entonces esto va a ser igual a menos 3,2. Como ven, es solo el negativo de esto. Esto es porque en una recta, si tienen así la recta, puede ser el vector este de acá o este de acá. Entonces este vector es como decir la pendiente de la recta. Sí, ya vamos a definir eso que es la pendiente. Entonces, solo es eso, les da la dirección. Entonces puede ser para abajo o para arriba, ya que la recta se extiende hasta el infinito. Entonces la recta es todo esto. Solo les da la dirección. Entonces es eso. Y la recta, como les dije antes, debe ser un punto y su dirección. Entonces un punto pueden coger el 1,1 más el t por la dirección. La primera dirección que sacamos es 3, menos 2. Y también puede ser otra representación, x, y, igual al coger el otro punto. El otro punto es menos 2,3. Menos 2,3 más t por el 3, menos 2. Estas dos representaciones son equivalentes, porque solo estás cambiando el punto. Y el punto podría ser cualquiera que pase por la recta. Pero como nos dice que ya estos dos puntos pasan por la recta, ya sabes que ese punto es. Y como les dije, este u puede ser, no importa el orden como saquen este u, entonces también puede ser el u, puede ser este de acá, el 3 menos 3,2. Entonces la otra representación de la recta es x, y igual a 1,1 más t por menos 3,2. Y la otra va a ser x, y igual a menos 2,3 más t por menos 3,2. Entonces pueden ser estas cuatro representaciones, las cuales representan la misma recta. Pero también puede ser un número infinito de representaciones, porque puedes tomar infinitos puntos de aquí, como decir un punto que pertenezca a la recta. Ustedes saben si hay una recta así, pueden tomar este, así, o sea, infinito. Y también este u puede ser múltiplos de este. Como ven, este es múltiplo de el 3, menos 2. Es múltiplo de menos 3,2 porque multiplicas por menos 1. Y también puede ser cualquier múltiplo de este. Entonces, pues, si tienes el 3, menos 2, si le divides para 3, vas a tener 1, menos 2 tercios. Y eso también va a ser una representación de la recta. Es decir, x, y va a ser 1,1 más t por 1, menos 2 tercios. Puedes multiplicarle cualquier número y va a seguir siendo la representación de la recta. Eso no sé si le entiendan bien, pero eso se ve de manera clara gráficamente, porque aquí está la recta original. Entonces, esta es la recta original. Y si este es el vector u, bueno, no creo que era esta recta, pero digamos ya, en general. Si tienen el vector u original, si le desplazan, si le multiplican por cualquier número, pueden hacerlo más grande o pueden hacerlo más pequeño, pero siempre va a estar en la misma dirección. Y también pueden ponerle en la dirección contraria si el número es negativo. Entonces puede estar por acá. Pero siempre va a estar formando este mismo ángulo. Entonces no importa cuánto le multipliquen a este vector que sacan acá, solo que sea un múltiplo y ya va a representar una recta, la misma recta, con esta dirección. No sé si eso le hayan entendido bien porque, pero gráficamente creo que debería entenderse que siempre van a estar, como decir, en la misma línea, aunque le multiplican por algo negativo o algo positivo. Siempre van a estar en la misma línea. Solo van a cortar un vector o hacerlo más grande
o van a cambiarle al sentido contrario, pero siempre van a estar en la misma recta, así que no importa. Eso espero tengan en claro. Pero ya vamos a hacer ejercicios para ver si le entendieron esa parte. Y por último, para ya hacer ejercicios que les ponen en esas pruebas que les toman, tenemos que la pendiente, bueno, el título pendiente de una recta a partir de su dirección. Pendiente de una recta a partir de una dirección. Entonces nos dice que podemos determinar la pendiente de una recta a partir de su dirección. Si la dirección de la recta, a ver, pongamos x, y igual a, b más t por u. Entonces esta es la dirección de la recta. Digamos que este es u es igual a un x, y. Ese es un vector. Entonces la pendiente de la recta, no sé si ya lo tienen, podrían adivinarlo, pero la pendiente es m igual a y, x. Entonces es eso. Y eso es porque, si ustedes tienen la recta aquí, sí, no sé por qué mi lápiz está medio raro. Si tienen la recta así, el plano cartesiano, tienen la recta así. Si tienen un vector que les direcciona, eso nos dije es que va a x, una distancia x a la derecha y una distancia y arriba. Entonces esa es la pendiente. ¿Se acuerdan que era y2 menos y1, x2 menos x1? Entonces como este vector parte del 0, 0, el x1 puede ser el 0 y el y1 puede ser el 0, entonces le queda y sobre x. Entonces es lo mismo que ya hemos estado viendo. Eso espero tengan claro. Pero para ver si lo entendieron, hagamos los ejercicios. Y sí, para que usted también le vea. Y este es el primer ejercicio. De ahí acuérdense de los conceptos que les dije para que puedan hacer. Porque de ahí también es bastante fácil esto. Espero hayan entendido, si no, ahí me pregunta. Porque sí es medio confuso. A ver, yo le hice así, saqué la pendiente de los dos puntos de arriba y luego las pendientitas de los de abajo y el que no era múltiplo de las de arriba era la B. Sí, o sea, no es múltiplo. Pero las pendientitas, no te entendí muy bien. O sea, sacaste la dirección de la recta con estos dos puntos, Sí, ¿no es cierto? Y ahí viste cuál no es múltiplo. ajá, Sí, ¿por qué no te entendí pendientitas? No te entendí a qué te refieres con eso. Pero bueno, ya. Si entonces, si la recta pasa por los dos puntos, entonces la dirección de la recta era la definición, ¿no? Puede ser 2 4 menos 1,1. Entonces esto es 1,3. Entonces la A no puede ser. La B, como les dije, debe ser múltiplos de esta cantidad. Entonces, múltiplos de esta cantidad le pueden multiplicar por menos uno. Entonces ya está aquí. Si es menos uno, es menos uno menos 3. Entonces esta tampoco es. Y si le multiplican por menos 2, entonces es menos 2 menos 6. Entonces esta tampoco es. Entonces si le multiplican por 2, 2 veces esto va a ser 2,6. Y no pueden poner cualquier número, no pueden dar un número en donde les dé 2,9. Entonces es este que no
no pasa por estos puntos, esta dirección. Por eso es la B. Ya, este es. Porque aplicando lo que estamos viendo, entonces la dirección de la recta, esta U que les dije, es 8, menos 12. Ustedes saben la ecuación vectorial que es x, y, un punto cualquiera. Entonces nos pueden este punto menos 1,5 más el t por esta dirección. Y ustedes se acuerdan que esta ecuación vectorial venía de la ecuación paramétrica, ¿no es cierto? De x igual a más bt y igual a, no sé, un c más dt. Eso venía desde allá. O también pueden ponerlo componente por componente. X menos 1 más 8t es igual a 8t. Es decir, esto pueden poner x es igual a menos 1 más 8t y y es igual a 5 menos 12t. Entonces pueden despejar t. T va a ser igual a x más 1 de acá de esta ecuación sobre 8. Entonces es x sobre 8 más 1/8. Y esto le pueden repensar acá. Entonces y es igual a 5 menos 12 por x sobre 8 más 1 sobre 8. Entonces aquí ya les queda 12 sobre 8, es lo que dijo Andy, la pendiente, si les queda igual. Entonces menos 3 sobre 4 sobre 2. 3 medios más 5 menos 3 medios, ¿no es cierto? Entonces 3 medios de x aquí, perdón. 3 medios de x, entonces menos 3 medios de x. Y les queda aquí más 5 por 2, 10, menos 3, 7, 7 medios. Entonces este es 7 medios. Entonces es la C. Pero ahí Andy ya siquiera ya descartó estas dos. Y esto solo se descarta por la pendiente. Entonces también así cuando están dando la prueba, pueden ya descartar por algo obvio. Entonces, obvio que no, la pendiente de la recta no va a ser 3 medios, sino menos 3 medios. Y ya tienen menos posibilidades de equivocarse. Y también pueden hacer como les dije que de la ecuación la y igual a mx más b, ya saben la pendiente y reemplazan este punto y ya van a saber el b y también les debe salir 7 medios. Entonces, otro ejercicio, veamos, está bien. Entonces era 2 menos 4. Sí, entonces, esto también sí, es bastante fácil porque tienen un vector, no sé, pongamos un X, le rectamos el vector Y y nos va el vector X más Y. Podrían plantearlas X menos Y, perdón. Le estás restando, dice. X menos Y. Entonces, si el vector X es igual a coma 2, coma menos 2, le restas, entonces menos el vector 3 menos 3,2. Esto te debería dar igual al vector 5, b. Eso es lo que está planteando el ejercicio. 5, b. Entonces, como hemos estado haciendo componente por componente, yo les recomiendo no poner a i menos 2, j menos 3 i más 2j, tipo así, porque pierden tiempo estar poniendo el i y el j. O sea, no tiene sentido estar perdiendo el tiempo haciendo eso y pueden hacerlo como pares ordenados.
Entonces, componente por componente, le van haciendo, como decir X con X. Entonces, esto entonces es igual a más 3 igual a 5 y menos dos igual a B. Entonces, menos dos igual a B. Y entonces A es igual a 2 y B es igual a -4. ¿Ya? Por eso es, hasta mentalmente podrían haberlo hecho. Y si es fácil. Y si no entienden esto, me preguntan y me dicen nomás. Pero yo les digo que mejor hagan así y sacan la respuesta rápida. Veamos, creo que el último ejercicio para ver si ya pueden hacer la evaluación y para ver cómo les va. Ya les pregunto cuánto les salió. Entonces, tú tienes que un dron parte del origen. Entonces tienes un par ordenado, un sistema cartesiano, digo. Un sistema cartesiano parte del origen. Y tiene desplazamientos. Pero no sabes el valor de A. Por ejemplo, digamos que A es positivo y queda un desplazamiento así. Si A es positivo, queda así. Bueno, así quedan desplazamientos sucesivos. Digamos que es medio, más o menos así. Entonces, al final, tienes un vector total. Es que solo estoy suponiendo. Tienes un vector total y este tiene una magnitud de 5. O sea, el vector total, digamos que es X y esta magnitud es igual a 5. ¿Hasta ahí le entiendes, Emily? Emiliana, Sí, perdón. Ya. Entonces, si debes sumar todos esos vectores y la magnitud al final debe ser igual a 5, entonces hagamos eso. Digamos que el vector final, como te dije, es un X. Y entonces este X va a ser igual a la suma de estos tres vectores sucesivos. Entonces va a ser igual a un A,3 más un 4, menos A más un 3A, bueno, aquí va a ser coma cero. Entonces esto va a ser igual a componente por componente. Entonces A más 4 más 3A y el otro va a ser igual a 3 menos A, 3 menos A, sí, solo 3 menos A. Entonces te queda eso y tienes que es igual a 4A más 4, 3 menos A. Espérame, creo que aquí estoy cogiendo mal un signo. 4, 3. No, aquí está mal. Discúlpame. Es que aquí es 3J, 3AJ. Entonces, este es 0,3A. Discúlpame por eso. Es en J, entonces es en Y. Sí, ya vi que no iba a salir. Y entonces ahora sí. Entonces te sale, en X con X te sale A más 4. Y en Y con Y te sale 3 más A menos 3A. Entonces menos 2A. Pero entonces menos 2A. No, más mismo. Perdón, más 2A porque es 3 menos A. Ya, entonces esto, la raíz, bueno, este es el vector, como decir, el vector final. Y su módulo debe de ser 5. Entonces, entonces el módulo de X debe ser igual a 5. Y tú sabes que el módulo es por el teorema de Pitágoras. Entonces esto es igual a 4 más A, 4, A más 4 al cuadrado, más 3 más 2A al cuadrado. Y esto debe ser igual a 5.
Entonces ahí técnicamente ya tienes una ecuación de segundo grado. Entonces, primero ya sacamos el cuadrado, entonces a más 4 al cuadrado más 3 más 2a al cuadrado debe ser igual a 25. Entonces aquí haces cuadrados, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 8x más 16 más 9 más el doble del primero por el segundo. Aquí te sale 9 más 12a más 4a al cuadrado. Esto va a ser igual a 25. Entonces, sumando los a, te sale 5a al cuadrado más 20a más 25 igual a 25. Porque 16 más 9 es igual a 25. 8. No, espérame, aquí que puse mal. Al cuadrado más el doble del primero por el segundo. No quieres a. Ya, 8a más 12a igual a 20a. Entonces 25 con 25 se va. Y te queda la ecuación 5a al cuadrado más 20a igual a 0. Aquí puedes factorar o puedes resolverlo por la fórmula general, pero mejor es factorar. Entonces te queda a igual a 5 más 20, sacando factor común el a. Entonces te queda a igual a 0 y aquí es una. Entonces te queda 5a más 20 igual a 0. Entonces la respuesta una te queda a igual a 0 y esa es la respuesta que está en las opciones. Y la otra que te quedaría menos 4 porque esto pasa a restar el 20. Entonces 5a igual a menos 20. Entonces a es igual a menos 4.